tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Zairita, un programa con las polleras bien puestas. Bueno, la crisis política sigue agudizando la economía y la tranquilidad de nuestra sociedad, de nuestra población, y es que al parecer no hubiera realmente una salida democrática para todos los destapes, para todas las incongruencias, para todas las violaciones a los derechos y también a las violaciones a las instituciones que vienen haciendo lo que mejor se les da la gana, a pesar de que el pueblo no quiere, resiste, lucha y finalmente adopta nuevas formas de resistencia para decirle a este gobierno y decirle a todas esas instituciones que todo lo que están haciendo es todo lo que ya hemos rechazado y lo que no queremos. Sin embargo, recordemos que estamos en tiempos de dictadura, en un tiempo de un gobierno de facto, con instituciones capturadas por organizaciones criminales, con una fiscalía en la nación, en este momento secuestrada por una fiscal de facto y con un tribunal constitucional que desgraciadamente viene atropellando, creo yo, la memoria y la paz de las familias quienes fueron víctimas del genocida Alberto Fujimori, otorgándole nuevamente la libertad a un genocida que tiene que pagar por sus crímenes en prisión. Sin embargo, vamos a hablar de eso y de mucho más aquí en este programa, así que los invito a compartir este video y por todas sus redes sociales y a permanecer en sus lugares porque el programa de hoy va a estar muy bueno. Comenzamos. Bueno, nuevamente el Tribunal Constitucional lo vuelve a hacer. Pareciera que ya se ha vuelto algo rutinario que todos los tribunales constitucionales escogiesen específicamente la fecha navideña para tratar de sacar, de liberar, de indultar, de prácticamente darle impunidad a los Fujimori a través de este patriarca que para la sociedad significa, creo yo, toda la degeneración política que en su momento hizo legal a través de una constitución espuria, ilegítima, ilegal, a través de un fraude con instituciones capturadas, muy similar a las épocas presentes. Y bueno, estamos viendo aquí en pantalla porque el indulto es un insulto a la memoria de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, es un insulto a la memoria colectiva de todos aquellos que creemos en la democracia y que creemos finalmente en el ejercicio pleno de los grandes derechos de todos y de todas. Un insulto también a la ética profesional, a la ética también del funcionariado público, a la ética que debería desenvolverse una sociedad sobre sólidos valores democráticos y que finalmente debería traducirse en gobernantes probos, honestos, en gobernantes que realmente se preocupen por la población y sus necesidades, pero desgraciadamente al gobernante que llega para hacer las cosas bien por el Perú, bueno, termina siendo derrocado, terminan siendo asesinados, terminan siendo perseguidos, terminan siendo encarcelados. Pero los que sí tienen libertad, excarcelación y impunidad, bueno, son justamente todo lo malo de esta, creo yo, de toda esta historia del Perú, todo lo malo que representa la impunidad, todo lo malo que representa el insulto a la memoria colectiva y a la dignidad de todos los peruanos y las peruanas. Así que estamos viendo en pantalla porque el Tribunal Constitucional de la Vergüenza lo vuelve a hacer. Este nuevo Tribunal Constitucional, que recordemos que fueron puestos ahí a dedo por todas estas bancadas dentro del Parlamento, que son bancadas golpistas, son bancadas de facto, son bancadas que han despreciado el voto popular de la gente y se han zurrado en todas, se podría decir, las instituciones y en todos los valores democráticos. Y bueno, fueron estas mismas bancadas que a puerta cerrada eligieron a estos tribunos, a estos magistrados, que como bien dijo por ahí la señora fiscal de facto de la Nación, Patricia Benavides, ella era una operadora política. Bueno, así como hay operadores políticos dentro del aparato judicial y dentro específicamente de la Fiscalía de la Nación, que vamos a hablar de eso también más adelante, también existen operadores políticos en el Tribunal Constitucional. Es decir, tenemos prácticamente a jueces y a magistrados que deberían, mejor dicho, deberían entender que la población
no quiere que se libere a este genocida, que la población no quiere que se sigan dando componendas en contra del voto popular, en contra de la democracia, en contra de las necesidades de nuestro pueblo. Sin embargo, pues estos magistrados han decidido obviar todo eso, zurrarse en todo lo que la gente quiere y hacer su papel, que es el que mejor les queda en esta dictadura, la de fungir de operadores políticos a favor de este Congreso espurio. Entonces estamos viendo cómo en las altas esferas del poder, obviamente un poder ilegal, ilegítimo, un poder criminal, genocida, se están despedazando entre todos ellos y tratando de sacar lo mejor que pueden de toda esta situación. Por ahí dice también una frase: a río revuelto, ganancia de pescadores. Y es que en este momento hemos visto cómo el Parlamento ha mantenido una neutralidad que nos genera mucha extrañeza, salvo aquellos que están involucrados directamente en estos negociados con Patricia Benavides, como por ejemplo la señora Chirinos, que salía muy oronda a decir de que los chats eran falsos, poner en tela de juicio las pruebas por parte del equipo de fiscales que han destapado toda esta olla de grillos. Y bueno, finalmente, a pesar de estas personas que están directamente involucradas en esta organización criminal, se podría decir, el Parlamento ha tenido cautela al momento de fijar posición en favor de Patricia Benavides o en favor de Dina Boluarte. Recordemos que esta señora Patricia Benavides ha hecho una acusación constitucional formal contra Dina Boluarte por asesinato, por genocidio y por lesiones. Una acusación que ya todos sabemos perfectamente que debió haberse dado hace mucho tiempo. Bien, por ahí dicen que con la justicia cuando tarda no es justicia, es cualquier otra cosa menos justicia. Y bueno, sabemos perfectamente que esto lo ha tomado esta operadora política como un as bajo la manga cuando se vio descubierta ante la opinión pública como lo que es, como una mafiosa, ¿no? Entonces, estamos viendo en este momento cómo el Parlamento está midiendo las calles, está midiendo las aguas, está midiendo qué puede sacar de todo esto. Y recordemos que en el Parlamento no hay fuerzas políticas que se contraponen, no hay una bandera ideológica que ellos defiendan, no hay, se podría decir, una especie de convivencia o de pluralismo. No hay una especie de pluralismo político dentro de este espacio. En el Parlamento hay una cúpula corrupta, mafiosa, que ha capturado esa institución y que prácticamente responden al fujimorismo. Sí, señores, justamente el día de hoy, al darse esta noticia tan grave para el país, porque nos pone también en contra a todos los peruanos, en contra del derecho internacional, han fungido del papel, se podría decir, que desconoce los acuerdos internacionales, y seguramente por esto nos vayan a caer sanciones económicas a todos los peruanos, sanciones administrativas para todos los peruanos, que no la van a pagar ellos, no lo van a pagar los tribunos o los magistrados o los congresistas, lo vamos a pagar todos los peruanos. Así que agárrense porque lo que se viene ahora para todos es, si es que permitimos que esta gente siga haciendo y deshaciendo lo que quiere en nuestro país, va a ser el incremento en el costo de vida, va a ser reducción de beneficios y derechos, va a ser pagar seguramente sanciones económicas fortísimas que obviamente va a tener que reducir en aspectos vitales como la educación, como la salud, tener que cortar de ahí para poder pagar estas sanciones económicas, porque estamos rompiendo con el derecho internacional tras este fallo de la vergüenza por parte del Tribunal Constitucional. Entonces, estábamos viendo un Congreso, se podría decir, capturado por la fuerza criminal del fujimorismo, ¿ok? Estaba capturado por esta fuerza. Todas las otras bancadas, ¿no?, a manera de cola de rata, ¿no?, a la cola del ratón o de la rata, yo creo que más de la rata, no pueden decir absolutamente nada, ¿no? Y si tratan por ahí de decir algo, bueno, lo harán frente a una cámara, pero no va a trascender ninguna iniciativa legislativa que pueda darle un contrapeso a toda esta aplanadora de paquetazos y de arbitrariedades contra nuestra población. Entonces, vemos a un Parlamento que ya el día de hoy
está tomando postura en toda esta situación. Como mejor saben hacer los sotorongos es negociar algo a cambio de algo. Por ejemplo, impunidad, archivamiento de denuncias fiscales a cambio de votos a favor para blindar a Patricia Benavides. Y estamos viendo también cómo están negociando con el Ejecutivo, sí, con el mismo gobierno de facto de Dina Boluarte, blindarla a nivel de Parlamento a cambio de dar por, se podría decir por sentada, el fallo del Tribunal Constitucional. Es decir, están cambiando, le están dando un salvavidas a Dina Boluarte a cambio de que libere a Fujimori, ¿no? Entonces, desgraciadamente el Perú se encuentra secuestrado por mafias que han penetrado y han capturado todas las instituciones. No existe realmente un ente gubernamental que nos represente mínimamente y que pueda ser un altavoz en este momento de rechazo tajante contra esta arbitrariedad. Pero ya lo hemos visto en su momento, que han tratado siempre de indultar a Fujimori, extorsionándolo, chantajeándolo al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Ahora lo estamos viendo. Oye, Dina, mira, acepta el fallo del Tribunal Constitucional y a cambio te vamos a perdonar la vida. Bueno, finalmente entre toda esta componenda, la única que está en este momento sin ningún tipo de respaldo es Patricia Benavides. Y eso es lo que ellos pretenden. Pretenden acallar las protestas sociales, pretenden acallar la indignación colectiva y ciudadana legítima, tan solo descabezando, en este caso, a la jefa de la organización criminal que se habría montado en el Ministerio Público, pero para que luego todos, ¿no?, asumado seguramente otro cuello blanco, pero luego todos, ¿no?, todos tranquilos. Regresamos a la normalidad, regresamos a la gobernabilidad. Va a depender de nuestro pueblo qué hace al respecto. Va a depender de nuestro pueblo si actuamos como ellos están esperando que nosotros actuemos. Así que vamos a empezar a hacer un pequeño recuento de las últimas noticias, porque toda esta crisis política tiene también una respuesta por parte del pueblo. Y es que, por ejemplo, vamos a empezar con el tema del Barrio Chino. Barrio Chino, ustedes saben, es queda en Ica, ¿no? Queda en Ica. Y bueno, se ha caracterizado por ser una comunidad de hermanos y hermanas muy luchadores, muy combativos y muy valientes, quienes finalmente se han levantado, así lo podemos ir compartiendo, se han levantado porque el lunes en la madrugada amanecimos con la Panamericana Sur bloqueada en Ica, justamente por los trabajadores agrarios del Barrio Chino del distrito de Guadalupe. Y bueno, este mismo pueblo que se está levantando también se levantó hace un año cuando vacaron ilegalmente al hermano Pedro Castillo. Estuvieron paralizados por más de un mes. ¿Recuerdan ustedes las barricadas, las ollas comunes? ¿Recuerdan también los enfrentamientos que se daban a nivel de una desproporción por parte de la policía que utilizaba perdigones, balas, en fin, gases lacrimógenos? Llevaron hasta tanquetas finalmente para lograr destrabar la carretera en Barrio Chino. Sin embargo, este pueblo heroico, porque hay que decirlo con todas sus letras, valiente, heroico, este bastión del pueblo peruano resistió más de un mes a punta de solidaridad, a punta de organización, a punta de movilización también permanente y a punta de unidad. En ese momento los trabajadores agrarios, entre muchos y muchas vecinos de Barrio Chino, salieron a ejercer su derecho a la protesta legítimamente y bueno, resistieron más de un mes. Y realmente es sorprendente, ¿no? Porque, por ejemplo, también hemos visto otros casos, como el caso de Puno, Juliaca específicamente, en donde pararon más de 3 meses. Paro seco, nadie vendía pero ni un chicle. Entonces son pueblos heroicos que hasta el día de hoy vienen siendo este bastión de resistencia contra toda esta dictadura y sus operadores y todos los mafiosos que han capturado nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué recibieron los trabajadores de Barrio Chino? ¿Qué recibieron nuestros compatriotas por parte de Dina Boluarte? Bueno, fue bala, represión, persecución y encarcelamiento ilegal, injusto, por supuesto. De hecho, hace poco también fueron liberados después de estar meses en prisión injustamente
jóvenes que salieron a protestar en contra de este gobierno genocida de facto y un gobierno que en este momento está respaldando todo lo que el país no quiere. Entonces, estábamos viendo ahí justamente los videos de el paro en Barrio Chino y bueno, nuevamente este pueblo valiente también se ha levantado no tan solo con el gobierno, sino también con las empresas agroexportadoras, porque también entre los pedidos de nuestros hermanos de Barrio Chino están, por ejemplo, abogar por un proyecto hidroenergético del río Pampas. A ver si podemos de repente ir compartiendo también la plataforma de lucha de Barrio Chino para conocer también por qué están luchando. A ver si lo podemos poner más cerca. Ok, ahí lo estamos viendo. ¿Por qué también luchan nuestros hermanos de Barrio Chino Ica? Bueno, hablan específicamente acerca de la agricultura familiar que sostiene estas familias y le provee el 70% de alimentos, ¿no? Y es base de la seguridad alimentaria de nuestro país. A la vez también representa el 97% de las unidades agropecuarias, generando así empleo en un 83%. Por ello levantamos nuestra voz de protesta en defensa del recurso hídrico y para la agricultura iqueña y agua potable urgente. Viabilidad de los proyectos estancados, bueno, el proyecto Conconto para Chincha Alta, el proyecto integral Choclococha desarrollado, construcción de una presa en el Tambo. Bueno, finalmente hay varios proyectos que en este momento se encuentran prácticamente estancados porque obviamente este gobierno de facto no le pone el interés que debería ser propiamente un gobierno que piense en la agricultura de los peruanos, que piense en la fuente de empleo de los peruanos. Podemos ya ir sacando también eso, porque finalmente la agricultura se traduce en puestos de trabajo de manera masiva, ¿no? De hecho, como bien lo dice el comunicado, representa más del 80% de la mano de obra de los peruanos. En cambio, algunos que a rajatabla quieren que comamos oro, que comamos petróleo, que comamos cobre, tan solo la minería le otorga al país tan solo el 1% del trabajo de la mano de obra de los que trabajan en este sector minero. Entonces, imagínense, 80% versus el 1%. Es claramente que la minería está parando la olla, no tan solo proveyéndonos los alimentos, sino también parando la olla de las familias que lo producen. Y bueno, finalmente estamos en una dictadura, en un gobierno de facto que no decide sobre nada, porque los que gobiernan son los verdaderos poderosos. Dina Boluarte tan solo es una títere y su titeretero ya ustedes saben quién es. Podremos hablar de los grandes poderes económicos, de las 20 familias más ricas de este país, de los 20 holdings, grupos económicos que gobiernan la televisión, la salud, la educación, en fin, las agroexportadoras, familias que en algún momento, desgraciadamente de nuestra historia, bueno, a manera de un, se podría decir, a manera de un feudo, ¿no? Tuvieron tantas tierras, en Ica fundamentalmente, a través de las viñas, los viñedos, en fin, tantas hectáreas de plantaciones que en su momento fueron expropiados también por Velasco Alvarado y luego retornados por un gobierno afín a la derecha, esta derecha que no quiere reconocerle los territorios a los pobres ni a la gente que realmente los trabaja, ¿no? Tan solo les dan la propiedad a los que finalmente gobiernan en este país, que son familias muy ricas. Pero por ahí viene también un dicho, ¿no? A más tener, más querer. Y bueno, esta angurria propia de las élites limeñas ha hecho que justamente en esta zona haya habido grandes conflictos sociales. O recordemos también el caso en el 2020, cuando se dio el paro agrario. Falleció en ese momento Jorge Muñoz, un jovencito de 19 años, ¿no? Producto de las protestas, producto del enfrentamiento, porque claro, una medida de lucha que es legítima y reconocida a nivel mundial es, por ejemplo, el impedimento del tránsito, porque finalmente si se agotan los diálogos, si se agotan las negociaciones de las mesas con el gobierno regional, el central, en fin, se agota todo, ¿qué cosa tienen que hacer los trabajadores para que los escuchen? ¿Qué cosa están esperando para que los tomen en cuenta? En el 2020 nos costaron vidas este paro agrario y resulta que ahora, con una dictadura en pleno, por así decir, ya declive, porque ya se rompió la alianza que le sostenía y le procuraba impunidad,
Ahora pues quieren tumbarse la nueva ley agraria que impulsaron en el Parlamento después de estas muertes. Y todo porque simplemente pues los dueños de los fondos no se les da la gana de pagarle lo justo a sus trabajadores. Dice que no pueden, que es mucha plata y que finalmente quieren tumbarse toda esta nueva reforma de la ley agraria que en alguna manera, en algún sentido, les reconocía el derecho al trabajo a los trabajadores de las grandes agroexportadoras. Sí, esas mismas agroexportadoras que se llevan nuestros alimentos a Canadá, a Francia, a Japón, a todos los países desarrollados del mundo. Y resulta pues que en nuestro país tenemos índices de anemia realmente escandalosos. Entonces los alimentos, estas agroexportadoras que no le quieren pagar lo justo a sus trabajadores, sacan todos los alimentos de nuestro país, lo que produce nuestra mamapacha, nuestra tierra, y deja morir de hambre a la niñez de todos los peruanos, a la niñez del Perú. Entonces, así de distorsionada está esta situación y finalmente entendemos el malestar de nuestros hermanos en Ica, de que su lucha es justa, porque por supuesto que es un derecho tener un trabajo digno, que por supuesto es un derecho tener beneficios sociales, que por supuesto es un derecho tener un salario justo. Y a todos aquellos que se opongan son enemigos de los derechos humanos, enemigos del pueblo trabajador, enemigos de la patria. Y es por eso que nosotros aquí respaldamos la lucha de Barrio Chino y por supuesto respaldamos cada una de esta plataforma de lucha que tienen en este momento vigente. Y bueno, finalmente, ya ustedes saben también por las redes sociales que la represión ha sido brutal. Amanecimos con este bloqueo de carreteras y resulta pues que la represión del carnicero termina siendo bastante predecible. Y es que la salida política que tiene este gobierno de facto, que tiene Dina Boluarte y su carnicero favorito, el señor Matarola, ha sido nuevamente la represión desmedida a los hermanos trabajadores agrarios de Barrio Chino. Bala, perdigones, gas lacrimógenos han ingresado a las casas, por las redes sociales han sido hostigados los líderes que han llamado a la movilización y bueno, finalmente a seguir resistiendo porque se quieren tumbar una ley que mínimamente les da dignidad a sus vidas, que le da dignidad al trabajo, porque se quieren tumbar un reclamo legítimo de esta población por llevar agua, saneamiento y canales de riego, tecnificar la agricultura para que ellos puedan trabajar y producir mejor. Entonces, realmente es terrible lo que pasa en el país y sobre todo porque estos carniceros solo saben reprimir. Este señor carnicero que no mide ni 1,5 metros, porque igual de lo que mide físicamente lo tiene acá en la cabeza, no tiene realmente el valor de siquiera resolver políticamente en base al diálogo, porque no hay diálogo con una dictadura, no hay diálogo con un gobierno de facto, porque ya saben cuál va a ser la respuesta de estos carniceros. No hay plata, no hay presupuesto, no podemos hacer nada, resuelvan ustedes son los pobres, resuélvanse ustedes. Entonces no hay diálogo y por eso esta medida de lucha. Y ya hemos visto que esta dictadura carece de legitimidad y por supuesto de respaldo popular y es por ello que no pueden resolver los problemas del país. Ni lo han resuelto antes, ni lo van a resolver ahora, ni lo resolverán nunca. La única respuesta que esperamos de ellos es represión, asesinatos y seguir desmembrando uno a uno los derechos de todos los peruanos. Así que vamos a compartir también el video de la represión y de los heridos de Perdigón. Adelante, por favor. No, eso no le puede pasar. No puedo hacer, no puede. ¿Cómo sería bueno? Por poquito. El tendón lo sacado. Hay que la calle del tendón. Bueno, ahí estábamos viendo el audio, por favor. Bueno, ahí estábamos viendo justamente cómo ha sido de brutal la represión
heridas abiertas por impacto de perdigón, de bala. Y bueno, finalmente yo me pregunto, ¿por qué esto no lo pasa a la gran prensa? ¿Por qué esto no lo vemos en la televisión? Es necesario ver también de manera cruda lo que le hacen los carniceros a nuestro pueblo trabajador. Es necesario y es un derecho de los peruanos que nos informen estas cosas. Pero bueno, sabemos que ellos responden al billete, responden a Don Dinero, y si Don Dinero dicen oculten las masacres, lo ocultan. Y si Don Dinero dice no se habla de lo que hacemos de lo que le hacemos a la gente, no se habla. Pero bueno, aquí en La Zairita tan solo nos financia el pueblo trabajador, el pueblo que es explotado, el pueblo que sufre día a día la inclemencia de esta dictadura y de todo este sistema que nos oprime. Lo hacemos porque aquí nosotros no perdemos nada, tampoco vamos a condicionar nuestra pauta absolutamente a nada ni a nadie, y vamos a transmitir y a graficar, por más crudo que sea, lo que padece nuestro pueblo en sus justas luchas. Y bueno, lo que acabamos de ver es vergonzoso. En ninguna democracia se ven el maltrato, el genocidio, la represión desmedida contra trabajadores que lo único que reclaman son mejores condiciones de trabajo, de vida, y que también reclaman, por supuesto, la salida de un gobierno de facto que no les va a resolver absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que la respuesta de este gobierno represor es esa, violencia, solamente violencia. Y es que en su desesperación y miedo, porque Alberto Tarola, yo mencionaba hace un momento, lo que tiene de chiquito, lo tiene acá también, y bueno, es un cobarde. Ese tipo es un cobarde, tan cobarde que tiene que mandar a sus esbirros utilizar la plata de los peruanos que le pagamos a las Fuerzas Armadas, no para que vayan a resolver un problema. Bueno, fuera que mandara de repente una mesa de diálogo, no. Manda a sus esbirros para que masacren a la población, a jóvenes, porque estamos hablando de jóvenes los que integran esta gran parte de trabajadores agrarios. Si no, recordemos a Jorge Muñoz, un joven de 19 años que fue brutalmente asesinado por una bala de la policía en el momento, bueno, en ese entonces, del gobierno neoliberal de Francisco Sagasti, que dicho fuera de paso también fue un gobierno maniatado, un gobierno neoliberal y un gobierno ajeno también a los justos reclamos de la población. Entonces, como se muere de miedo Alberto Tarola, se muere de miedo, ya no le funciona pues los decretos de estados de emergencia. Vamos a declarar estado de emergencia el centro de Lima, ¿no? Como si la delincuencia estuviera acá. Bueno, sabemos que la banda del Tren de Aragua en el Congreso de la República, tenemos acá quizás a las mafias más mafiosas, a la Federación de las Mafias más mafiosas. Sabemos que hay evidentemente ese tipo de delincuencia, pero finalmente la delincuencia en donde se ven a diario San Martín de Porres, Los Olivos, en fin, en los conos de Lima, lugares bastante álgidos y que la gente está muriendo por la inclemencia y la desatención por parte de este gobierno, finalmente concentra el estado de emergencia aquí en el centro de Lima, que no es otra cosa que quiere, pues, en su momento, en octubre, adelantarse a las protestas que se venían convocadas a nivel nacional. Y bueno, declara estado de emergencias en cada momento porque simplemente no toleran las protestas. Les dan miedo las protestas. Así que ahora no ha encontrado mejor manera de modificar, ojo, modificar. Lo que están haciendo es increíble. Un decreto para modificar el Código Penal y establecer ahora que bloquear una carretera tiene de pena 15 años de cárcel, así como lo escuchan. Y para los que ayuden a que la gente pueda tomar esta medida de lucha, así sea brindándoles un alimento, haciendo una olla común, de repente dándoles medicina, porque lo que están haciendo, estamos viendo, es brutal. Entonces, si usted es un buen samaritano que pasa por ahí, ve a un jovencito desangrándose por un impacto de bala o de perdigón y le ayuda prácticamente a curarse, bueno, usted va a afrontar una posible condena de 15 años, ¿no? Y para los que ayuden, ¿no? 10 años, ¿no? Ya vamos a ser más cándidos, pero 10 años por ayudar a un herido.
por darle de comer a un manifestante. 10 años de cárcel y 15 años para quienes vayan a tomar esta medida de lucha. Realmente algo bastante desesperado que se contrapone con el principio de proporcionalidad, porque si fuera de esta forma, como dice este señor Otárola, así nos pongan 100 años de cárcel, para los que vamos a salir a manifestar en contra de todas estas cosas que están ocurriendo, lo vamos a seguir haciendo. A ver, déjeme notificarle, señor Alberto Otárola, déjeme notificarle, carnicero de los Andes. Ni con sus decretos, ni con sus reformitas, ni con sus estados de emergencia, ni con sus penas más penosas que usted nos quiere imponer por manifestarnos democráticamente, porque sí, marchar y bloquear una vía producto de la manifestación o producto de repente de una medida de lucha necesaria para que los escuchen, eso, señor Otárola, debería llamar la reflexión de la población y de sus autoridades, más no la represión y el encarcelamiento. Pero lo que usted es un peón, un sin carácter, que ni siquiera esa idea vino de usted, sino que se la dictó su patrón. Así que vamos a escuchar primero lo que dice el títere de Alberto Otárola, diciendo: vamos a endurecer las penas. Bueno, primero vamos a escuchar y luego vamos a escuchar al patrón para saber de dónde salen estas ideas tan terribles y tan vergonzosas para toda nuestra población. Adelante. Que en el marco de la delegación de facultades que nos otorgó el Congreso de la República en materia de seguridad ciudadana, estamos modificando el Código Penal para garantizar, lo repito, la seguridad y la tranquilidad pública. Y en ese sentido, este decreto legislativo recoge una serie de modificaciones a las penas por bloqueo de carreteras. Estas penas se han agravado a 15 años de pena privativa de libertad y aprovechamos la presencia de los medios de comunicación para informar a los ciudadanos o a aquellas personas que cometen un delito al pretender bloquear efectivamente las carreteras en el país, que esta vez las penas van a ser no solamente severas, sino también... Bueno, ¿alguien cree que este sujeto tiene alguna autoridad para dar un mensaje a la nación, para decirle a los peruanos lo que debemos hacer, para dar este tipo de recursetes que son manotazos de ahogado porque se muere de miedo de las protestas que se vienen ahora el 7, el 8 y el 9 de diciembre, al año del golpe de Estado, que él fue justamente uno de los golpistas que armaron todo este complot? Este señor cree que alguien a él le tiene autoridad, le tiene respeto, le tiene alguna especie de sí señor. Hágame el favor, por favor. Nadie le tiene miedo a este sujeto, ni con su medio metro y sus matones atrás. Nadie le tiene miedo a este títere que nos han puesto ahí de facto. Un títere nefasto, sanguinario. Un títere, podríamos decir, traidor, hasta traidor. Porque finalmente, recordemos de dónde viene este sujeto. Él viene de las filas del nacionalismo. Él no aparece aquí en la política, se le encontró a Dina fuera del palacio. No fue así, no fue así. Alberto Otárola, recordemos que hace poquito nomás, en el 2021, en la misma contienda electoral en la que participó Pedro Castillo como presidente, también participó este sujeto. No dando la cara, no siendo presidente, porque estaba dando la cara en ese momento Ollanta Humala, pero sí era su vicepresidente Alberto Otárola. Entonces tú no vas a colocar a un vicepresidente, ¿verdad?, si tú no le tienes una extrema confianza. Entonces aquí estamos hablando de un títere traidor hasta del propio nacionalismo. Y finalmente sabremos con el tiempo qué lazos y vínculos tiene este sujeto actualmente con Ollanta Humala, que anda pues en una cura de silencio. ¿Qué vínculos tiene este sujeto actualmente con Antauro Humala, que anda también con una cura de silencio? Sabremos las nuevas sorpresas que nos traiga el nacionalismo finalmente con este títere sanguinario que lo conocemos todos como Alberto Otárola. Y si alguien piensa, y si este sujeto y sus ayayeros piensan que alguien le va a dar miedo, nos va a asustar con su amenacilla de quinta, pues se equivoca. Por favor.
Y bueno, ahora vamos a ver realmente quién le sopló a Alberto Otárola, al títere más titiritero de todos. A ver, vamos a pasar, por favor, el video del presidente de la CONFIEP. Adelante. Está pasando ahora que necesitamos tomar otro tipo de acciones, una acción mucho más contundente. El encargado de ejercer la seguridad interna del Perú, que es lo que estamos perdiendo, es la Policía Nacional. A ello es a lo que debemos generar, de dar ese empoderamiento. No pueden tener miedo los policías de entrar y actuar por miedo a unas acusaciones posteriores. Estamos realmente ya viviendo una situación de emergencia. Amenazan con el aniversario del golpe de Estado de Castillo, ¿no? Esos grupos que son violentistas, ya los vimos, amenazan ahora con tomar carreteras. Es la violencia generalizada, el crimen organizado y que se pinta de colores, ¿no? Ya sea de protestas violentistas, muchas de ellas de carácter político, pero en realidad lo que se quiere es un control del caos y del Estado, un control del Estado por intermedio del caos. Bueno, es que era bastante iluso pensar de que Dina Boluarte y Otárola se mandan solos. Recordemos que ellos son títeres del verdadero poder. Y el verdadero poder quien lo concentra son justamente estas mafias económicas que han secuestrado a nuestro país al punto de generar esta crisis política que hoy día vivimos de manera aguda, de manera, podría decir, ascendente, y que finalmente habla este sujeto, quien viene siendo Alfonso Bustamante, el presidente de la CONFIEP, viene siendo justamente realmente la verdadera voz mandante dentro de Palacio. Y ahí lo escuchaban ustedes en horario estelar, en prime time, en las principales cadenas de televisión corporativa, hablando a sus anchas, dándole mensajes al Perú y sobre todo a sus marionetas en Palacio de qué es lo que les correspondía hacer ahora con la gente que salía a protestar. Y bueno, lo dibuja de una manera para que se entienda el mensaje y bueno, finalmente no se enfoque la connotación. Habla de aplicar la ley, habla de empoderar a los policías. ¿Desde cuándo aquí la policía se empodera masacrando a la gente? ¿Desde cuándo aquí la gente que sale a manifestarse con un pliego de reclamos legítimo son delincuentes o vándalos o son gente de mal? Para nada, al contrario, ellos son víctimas de la verdadera violencia que ejerce este gobierno dictatorial, este gobierno que discrimina a los pobres, porque no podemos hablar de un gobierno en donde albergan los derechos de todos cuando les das la venia para que salgan a marchar algunos que están a favor de la Policía Nacional, como por ejemplo esta última marcha que están convocando supuestamente por la paz para estos días de diciembre, desde la misma policía, otra vez violando su reglamento interno. No es lo mismo para estas gentes que darle y respetar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta a la gente que está en contra de este gobierno ilegítimo. Entonces nos discriminan en la cara de todos los peruanos, pero ahí vamos diciendo amén. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que la CONFIEP le dicte y le ponga la hoja de ruta a cuanta marioneta asume el gobierno central? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esta asociación de mafiosos de la economía o empresarios que más que parezcan empresarios parecen delincuentes sigan dictándole a los gobernantes lo que tienen que hacer? Y bueno, ya sabemos entonces por qué salió Otárola con todo su cuento de que le preocupa la toma de carreteras, con todo su cuento de que ahora vamos a endurecer las penas. Bueno, simplemente él está acatando lo que le dijeron sus jefes, sus patrones, los verdaderos dueños de este país, que son los que conforman y los que se agremian a través de esta institución que se llama la CONFIEP, ¿no? Que en realidad pues viene siendo la mesa de partes, ¿no? La mesa de partes, el gobierno en este momento de facto de los grandes empresarios, los que no quieren que pues ningún pobre se levante o reclame o se exprese, ¿no? Calladitos, esclavizaditos y bien manejaditos, mejor. Es por eso que lo único que saben hacer estas gentes
es llamar a la violencia, llamar a la represión, llamar al negacionismo y llamar a la discriminación, a la violencia que finalmente se traduce en una discriminación institucionalizada. Porque no hay otra forma de entender por qué no quieren que los pobres se manifiesten, por qué no quieren que los pobres salgan a denunciar los maltratos de sus explotadores, de sus patrones. ¿Por qué no quieren que los pobres salgan a denunciar que las ollas se encuentran vacías y que finalmente son ellos los que están pagando los platos rotos de toda esta crisis política, ¿no? Entonces vamos a hablar también acerca de la audiencia de Pedro Castillo, porque el día de ayer se llevó a cabo la audiencia para discutir y deliberar si Pedro Castillo continuaba en prisión preventiva o se le daba su libertad y continuar el proceso en libertad, ¿no? Y es que el compañero Castillo aprovechó estos escasos minutos que le dieron para darle un mensaje a la nación. Y bueno, finalmente menciona que el día 7 de diciembre, en este mensaje que le da al Perú, él dice y asegura haber llevado a cabo el pedido popular de cerrar el Congreso de la República. Y también sostiene de que nadie se levantó en armas, por lo cual no habría cabida para un enjuiciamiento por el delito de rebelión. Nadie se rebeló. Los que nos rebelamos desde ese día, después del golpe de Estado, fuimos los peruanos y las peruanas que salimos a las calles a exigir respeto por el voto ciudadano y exigir que finalmente se libere a Pedro Castillo, que en ese momento era un preso político, ¿no? Entonces, finalmente se ha vulnerado el debido proceso. A él lo han secuestrado prácticamente, lo han encarcelado teniendo inmunidad presidencial, no se le hizo el antejuicio político, en fin, no se lo vacó ni siquiera de acuerdo al reglamento del propio Congreso. Y finalmente, ¿no? Para cerecita final, nos salen revelando estos golpistas que para ese día, que a las 3 de la tarde se había llamado a un proceso de vacancia, iban a votar justamente con respecto a la vacancia por un mamarracho de moción de vacancia elaborado por Edward Málaga, que es un racista, un clasista, un sujeto que desprecia la democracia y que finalmente ese día lo iban a vacar, pese a no tener la razón, pese a que era un mamarracho el proyecto que finalmente se tradució en esta moción de vacancia de Málaga, lo iban a vacar porque ya habían conseguido los votos. Y tanto así que simplemente nos dicen y reconocen que ya tenían, por si acasito, una banda presidencial para Dina Boluarte, porque ya sabían lo que iban a hacer. Habían gestado todo un golpe y habían entramado y comprado votos justamente para ese momento. Entonces vamos a ver un poquito lo que dice Pedro Castillo en esta audiencia para proceder también a analizar. Adelante. Señores magistrados, señor presidente, solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y sus actos posteriores. Claro está de que ha habido todo un andamiaje, una acción preparada para derrocar a mi gobierno, pero no se puede, más allá de cualquier interés político, acabar con la libertad constitucional. Pido, señores magistrados y señor presidente, dignifiquen ustedes a esta institución, a la máxima institución de la justicia peruana. Muchas gracias por darme el espacio. Y bueno, ahí lo estamos escuchando a Pedro Castillo, que dicho sea de paso, hay que decirle también a la población que nosotros no esperamos nada, absolutamente nada de las instituciones golpistas, de estas instituciones secuestradas por operadores políticos. No esperamos nada de un tribunal constitucional que el día de hoy ha dispuesto a liberar a un genocida. No esperamos nada de ese tribunal constitucional de la vergüenza. No esperamos que ese tribunal le dé la libertad a Pedro Castillo. Sabemos que no lo van a hacer porque ellos responden a intereses políticos de los golpistas y genocidas. Sin embargo, la población está permanentemente atenta de lo que está pasando y ejerce presión desde las calles, porque finalmente es el único mecanismo de defensa que tenemos nosotros, los ciudadanos, que no tenemos poder, que no tenemos voz, ni tampoco nos exhiben, ni tampoco nos preguntan, ni nos consultan nada, tan solo nos atropellan. Entonces, ante el atropello y la violencia, viene la movilización como herramienta de defensa de nuestro pueblo, que debe ser siempre. Y es por eso que estos genocidas, que estos apátridas quieren como a de lugar
cercenarnos también el derecho a poder defendernos, el derecho a salir a las calles y a tomar medidas de lucha para decirle ya basta, no puede ser más esto. Quieren y le tienen tanto miedo y tanto pavor a la movilización social que ahora tienen que endurecer las penas. Hagan lo que quieran, endurezcan todo lo que quieran, no nos da miedo, no hay nada que perder. ¿Qué nos van a sacar ya? ¿Qué nos van a sacar? ¿Más derechos de los que nos han sacado? ¿Qué más van a destruir? ¿Qué más van a destruir? Si ya destruyeron la democracia, ¿qué nos van a sacar? No tenemos nada que perder, pero sí mucho por ganar, por restituir a un presidente legítimo, con ello la democracia, con ello la esperanza de millones de peruanos y peruanas que confiamos en que en algún momento nuestros grandes derechos serán respetados. En cualquier momento, un país será viable para nuestros hijos. Y es por eso que ellos tienen que destruir esa esperanza, tienen que destruir los mecanismos de defensa, quieren tumbarse abajo a la movilización, porque les da miedo que les digamos sus verdades y que sientan bajo la presión social lo que el pueblo realmente está exclamando. ¿No quieren hacerle caso a las encuestas? En donde le dan un dígito de aprobación a Boluarte, en donde le dan un dígito de aprobación al Parlamento. ¿No quieren hacerle caso a las encuestas que están gritando que queremos que se larguen de una vez? No quieren tampoco ver lo que van a decir las calles próximamente el día 7. El día jueves 7 de diciembre, las calles se van a expresar con o sin estado de emergencia, con o sin dictadura, con o sin proyectos de ley de endurecimiento de las penas, se va a expresar. Aguántate, Otárola, porque ahí viene tu respuesta a todos estos mamarrachos y a toda esta arbitrariedad que vienes trayendo encima en busca de impunidad. Porque te da miedo, se te hace así. Te da miedo, no puedes enfrentar nada. Sal a las calles, a ver qué te va a decir la gente. Estás escondido como una rata. Tú y Dina Boluarte y todos los operadores de esta dictadura. Cuando pase todo esto y lleguen los tiempos de justicia, ustedes serán los primeros sentados en el banquillo. Y duro con los golpistas, y duro con los genocidas. Y el pueblo tiene que empoderarse y marcar la línea de lo que va a venir en tiempos de democracia y en tiempos de una nueva justicia. Y bueno, ahí estábamos escuchando a Pedro Castillo secuestrado. Desgraciadamente, sabemos que han alargado la resolución de este TC de la vergüenza, pero sabemos perfectamente cuál va a ser su respuesta. Mientras liberan a un genocida, van a mantener secuestrado al presidente legítimo del Perú. Sabemos lo que van a hacer, pero ahora vamos a ver si las calles van a aceptar eso. Muy bien, vamos a pasar por otro lado, porque también en un reportaje de Latina, vamos antes de pasar con el caso de Pedro Castillo, hubo un momento clave también en esta audiencia en donde quedó expuesta la Procuraduría de la República al momento de ser cuestionado por uno de estos tribunos, que bueno, es una pregunta que cualquiera de nosotros queremos saber y le pudo haber hecho, pero se lo hizo él, así que vamos a escuchar cuál fue la respuesta de esta señora. Adelante, por favor. El otro que quería preguntarle a los abogados de la contraparte. Estamos hablando de un presidente de la República o un expresidente de la República. O sea, no es cualquier ciudadano. Y estamos hablando evidentemente de un hecho delictivo. Probablemente se definirá en su momento, pero la imputación tiene esa connotación. Entonces, ¿cuál es la razón jurídica para conducir al presidente de la República en ese momento a otra instancia y no al Congreso? Si es, digamos que acá quizás no es del todo claro, pero la usanza y la tradición constitucional implica que el presidente de la República tiene una inmunidad de arresto y de proceso, y por tanto donde tendría que haber sido conducido es al Congreso de la República. ¿O es que hay alguna norma penal o hay alguna norma constitucional que establece que el presidente puede ser detenido por un policía cualquiera, puede ser llevado a la fiscalía? ¿Es ese procedimiento? Le pregunto a los abogados de la contraparte. Después de haberse efectuado la vacancia. Si hubiera sido antes, probablemente el Congreso de la República ha podido hacer el arresto. Claro que sí. Pero la detención se ha realizado después de haber realizado la vacancia, consecuencia lógica, Policía Nacional del Perú.
tenía esas facultades para hacer la detención en flagrancia. Esa sería la respuesta, señor magistrado. O sea, se habría levantado ya la inmunidad de proceso en vista de la acusación constitucional aprobada. Se había publicado ya la resolución del levantamiento de las prerrogativas. Yo voy a seguir la lógica de la parte demandante ¿Se para publicó luego o no se publicó dar la mi resolución? respuesta. Mi colega de defensa en todo momento pretende que la detención del hoy beneficiario es un delito clandestino, por lo tanto se debió haber seguido todo el procedimiento previsto en el artículo 99 de la Constitución y en los parámetros previstos en el artículo Procuradora, 29 del mi Congreso. pregunta es concreta. Estamos hablando de un expresidente de la República que tiene inmunidad de arresto. Tenía que ser conducido, según la dogmática y la Constitución, al Congreso. Usted me dice que le han levantado, aprobaron la acusación constitucional. ¿Fue publicada la resolución que dispuso la vacancia del presidente de la República? No, señor magistrado, ¿por qué? Porque es detención en flagrancia propiamente, por eso. Porque si es que esperaba todo el procedimiento, lo que establece la norma, obviamente no estaríamos acá presentes debatiendo en presencia del hoy beneficiario. Gracias, presidente. Magistrada Pacheco. El otro que quería preguntarle a... Bueno, ahí estábamos escuchando de que la detención de Castillo fue ilegal, fue arbitraria y bueno, ni qué decir que fue injusta, ¿no? Y lo curioso es cómo miente esta procuradora, trata de más o menos marear, ¿no? Marear al señor Gustavo Gutiérrez Tixe, que dicho sea de paso es uno de los magistrados que se inhibió, o bueno, quiso inhibirse con respecto a este fallo de la vergüenza donde libera a Fujimori. Sin embargo, no le permitieron. Sin embargo, le dijeron, no te puedes inhibir, tienes que votar. Y bueno, votó a favor en función a las grandes presiones que tiene este organismo que ha sido capturado por la mafia fujimontesinista y que finalmente se tradujo en los votos hábiles para abrirle la reja prácticamente a Alberto Fujimori. Pero con respecto a esta pregunta, este señor, el juez, Gustavo Gutiérrez, su cara lo dice todo, ¿no? O sea, le hace las repreguntas como que simplemente quiero saber si al momento de arrestar a Pedro Castillo ya se había publicado en el diario El Peruano su vacancia. Y cosa que todos sabemos que no era así, pues. No fue así. No habían publicado, obviamente, en el diario y finalmente se habían soplado todos los reglamentos y el procedimiento que debe tener un presidente en funciones. Y es mentira también cuando dice que ya le habían levantado la inmunidad. Eso es falso. Recordemos que a él lo detienen, reventándose todos los reglamentos y procedimientos, lo detienen inconstitucionalmente, porque en ese momento él tenía la inmunidad presidencial y recordemos que fue después de varios días en donde le hacen una sesión de madrugada estos otorongos golpistas y es ahí recién donde le levantan la inmunidad presidencial a Pedro Castillo. ¿Y para qué le levantaron en ese momento? Para que pudiesen darle prisión preventiva. Porque en ese momento no era prisión preventiva, era prisión preliminar, que era una prisión preliminar ilegal. Entonces, mentiras tras mentiras, dichas por la boca de una funcionaria pública, claro, una funcionaria pública de los mafiosos y de la dictadura, y bueno, develado, ¿no? Develado ante todo el Perú de que lo que le hicieron a Castillo al momento de su arresto fue ilegal. Así que vamos viendo cómo toda esta narrativa de la detención y la vacancia contra Pedro Castillo fueron arbitrarias. Y el deber moral de todo ciudadano es deconstruir y reconstruir la verdadera narrativa. La verdad. Fue ilegal la vacancia y la detención de Pedro Castillo, fue ilegal, fue arbitrario. Nunca se dio. Y es por eso que su defensa hoy está luchando por lo justo, por su liberación, porque él está preso por haber sido básicamente, habérsele soplado todos sus derechos y haberse soplado todos los procedimientos. Entonces, está preso, por supuesto, de manera
injusta y basta decir ilegal, ilegítima también, pero no tan solamente eso, sino que él debe continuar libre. ¿Quieren investigarlo? Bueno, investiguenlo en libertad. Investíguenlo en libertad, no porque se lo pedimos nosotros o se lo pide la Zairita, sino porque es lo que corresponde, porque lo que hicieron ustedes fue arbitrario e ilegal. Entonces, esperemos realmente que este Tribunal Constitucional vaya preparando un buen documento, no como el mamarracho en donde simplemente ordena porque sí la liberación del genocida Fujimori, sino que vaya preparando muy buenas razones de la mentira en el momento en donde vayan a fallar para que Pedro Castillo continúe en prisión. Porque él es un trofeo de guerra, él es un preso político. ¿Ustedes se imaginan si este tribunal, que ya he dicho no va a responder a los intereses populares, va a responder a los intereses de la chica y de su cúpula, liberase en un episodio, no sé, de confusión, que hicieron mal, ya lo liberaron a Pedro Castillo? ¿Ustedes se imaginan cómo las calles y el Perú entero se levantaría con su líder legítimo en contra de esta dictadura? O sea, creo que no hace falta mucho imaginarnos y adelantarnos a las cosas. Claramente sería un error garrafal de esta dictadura, a pesar de que es lo correcto. Pero no lo van a hacer porque es eso, un trofeo de guerra y la caída y el fin, punto, se acabó de esta dictadura, una posible salida de Pedro Castillo y para que siga tan solo su proceso en libertad, ojo, ojo. Entonces, por otro lado, en un reportaje de Latina, entrevistaron al expresidente del Congreso, José Williams, y le preguntaron sobre de cómo se consiguió una banda presidencial tan rápido, ¿no? Qué raro. O sea, ¿cómo es así que van a vacar a Pedro Castillo e inmediatamente ya tenían una banda presidencial para Dina Boluarte? Entonces, este respondió entre risas y dijo: José Sebasco me dijo que le pidieron una banda presidencial un día antes. O sea, el día 6 de diciembre ya se había llevado una nueva banda presidencial al Parlamento porque claro que lo vacaban el día 7 de diciembre. Y lo que vimos todo en cadena nacional fue un mensaje de defensa de la democracia. Porque el presidente Castillo no debió dejarse vacar por estos 130 impresentables. No debió dejarse vacar por puro gusto de la oligarquía peruana y por puro gusto de los grupos de poder. Él defendió nuestra democracia hidalgamente y ahora está justamente asumiendo las consecuencias de haber defendido y haber separado en frente de las mafias. ¿Y qué nos queda a nosotros, el pueblo? A los que le pedimos que cerrara ese lugar que había dejado de ser un espacio democrático, a los que les pedimos que queríamos sacar adelante la Asamblea Constituyente. ¿Qué tenemos que hacer los que pedimos, que queríamos refundar nuestro país al presidente? Cuando él lo hizo, hemos salido a respaldarlo, por supuesto, y lo seguiremos haciendo. Y por supuesto no habrá un cuestionamiento sobre las formas, porque más importante que las formas y que la legalidad de este marco que se dibuja como un Estado de Derecho, en realidad es el Estado de la barbarie y el Estado de las mafias, a pesar de todo eso están las cuestiones de fondo. Y lo que planteó Pedro Castillo en su momento fue la defensa de nuestro país. Y todos los patriotas sabemos muy bien el mensaje de la nación fue en defensa de nuestro país. Así que vamos a escuchar ya para ir finalizando lo que dijo este títere de las mafias, Williams, con respecto a la banda presidencial ya lista para Dina Boluarte el día 6 de diciembre. ¿Cómo se consigue una banda presidencial tan rápido? Le pregunté a Pepe Chevasco y él me dijo, general, no sé por qué tuve que buscarla el día anterior. Algo hizo que la buscara. Sí, esa se buscó el día anterior. O sea, también andábamos en problemas. Conociendo que los presidentes en el país duran tan poco, quizá ya en el Congreso tienen varias bandas. No. ¿De previsión? No, sería demasiada previsión, que esperamos que no. ¿Cómo se consigue una banda presidencial? Bueno, recordemos que este sujeto Williams, que se jacta, ¿no?, de haber tenido ya una banda presidencial lista, en complicidad con este señor José Sebasco, quien viene siendo pues el mandamás en el Congreso a nivel administrativo. Recordemos que este sujeto ha sido militar,
Recordemos que este sujeto viene de las filas del, se podría decir, del fujimontesinismo, ¿no? Viene de las filas de lo canallesco, de lo autoritario. Y finalmente lo que dice y lo que devela es lo que todos ya sabíamos, de que ese congreso golpista iba a vacar a Castillo el día 7 de diciembre. Entonces lo que hizo el Congreso, con también la ayuda de las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y los grupos de poder, fue un golpe de Estado contra un presidente legítimo en el Perú. Así que lo que se hizo contra Castillo fue un golpe de Estado parlamentario con complicidad de todas estas fuerzas que hoy se andan tirando el pato, se andan buscando impunidad y que finalmente ya perdieron a una aliada importante. Y lo que queda ahora es ver cómo se desmorona toda este castillo de naipes. Y a los tontitos, incrédulos que andan pensando de que ahora tienen el control de todo, que ahora va a salir su jefe y que con su jefe vamos a darle un mensaje al Perú de que hay un liderazgo. Háganme el favor. Recordemos que en este momento se están todos tratando de salvar el pellejo. Salvar el pellejo. Y cuando tengan que echar a la señora acá y a sus esbirros, lo van a hacer para salvar su pellejo. Ya lo estamos viendo. Así que sonrían y disfruten mucho este momento, que no les va a durar mucho, porque finalmente la justicia se impondrá sobre la maldad, sobre la injusticia y sobre la mentira. Así que bueno, vamos ya hablando también de el asesor de Patricia, porque ahora resulta que este señor se ha puesto a disposición de la Fiscalía y ahora es colaborador eficaz. Lo primero que ha dicho y ha hecho es admitir, escúchenlo bien, admitir que los audios y los pantallazos de WhatsApp son de él y que estrictamente todo lo que habló en esos audios, en esos pantallazos, era órdenes de su jefa, de su patrona, de la más mafiosa, Patricia Benavides, la fiscal de la Nación de Paz. Así que escuchemos, por favor. Ha expresado mi patrocinado al momento de rendir su declaración ante el fiscal que lo investiga. Él ha reconocido los chats en los cuales se sustenta esta decisión emitida por el doctor Chávez Tamariz de decretar la detención preliminar. En tal sentido, ya no subsistiendo los fundamentos en atención a los cuales se interpuso el recurso impugnatorio, haríamos nuevamente que el colegiado tome parte de su tiempo en tomar una decisión en la cual él ya ha emitido un pronunciamiento aceptando la autoría de estas comunicaciones electrónicas. Por tanto, ese es el motivo por el cual nos desistimos, señorita magistrada. ¿Ha reconocido los chats? Sí, en declaración ante el Ministerio Público, declaración del día de ayer. ¿Eso es correcto, señores? ¿Es el sustento de su desistimiento? Sí, es correcto. No, ahí estábamos escuchando al nuevo colaborador eficaz, que a diferencia de los ex colaboradores eficaces que servían para golpear al gobierno de Pedro Castillo, que no podían ni siquiera demostrar ni un solo audio, un pantallazo de WhatsApp que lo vincule directamente al presidente Castillo, bueno, a diferencia de esos colaboradores fabricados desde un set de televisión, desde Panorama, ya sabemos por qué, y luego obviamente institucionalizados, dándoles créditos, paseándose por todos los... sin ninguna sola prueba. A diferencia de esa gente, resulta que este señor, que realmente es un verdadero colaborador eficaz, ya se ha allanado a la justicia y ha dicho y reconocido de que todo lo que hizo en su momento fue por orden de Patricia Benavides y que esos chats sí son sus chats. Sí son sus chats. A ver, todos los esperpentos que andaban diciendo que esos chats eran fake, que los habían hecho en un aplicativo de WhatsApp falso, háganse ver la cabeza, porque es increíble que nos quieran ver la cara de tontos. Así que a todas esas gentes que andaban negando lo innegable, bueno, ahora tendrán que retractarse de todas las cosas que dijeron en señal abierta, cuestionando la veracidad de los chats. Así que la verdad se abre paso para el pesar de los canallas, para el pesar de los criminales, para el pesar de todas estas personas que se ven inmersas directamente en todas estas cúpulas de poder mafioso y en todas estas organizaciones criminales, pero bien conectadas e interconectadas. Para el pesar de ellos todo se está develando, de a pocos, pero se está develando. Así que bueno, mientras todo esto se desarrolla en contra de Patricia Benavides, esta señora se ha presentado con su abogado. Y adivinen quién está abogando a Patricia Benavides. Bueno, sí, aunque no lo crean,
Jorge del Castillo, el apristón, el hijo predilecto de Alan García, el que está siendo investigado por haber recibido coimas de Odebrecht. Sí, el mismo sujeto que significó para nuestro país atraso y corrupción, ahora está abogando por Patricia Benavides en el Parlamento. Así que la foto lo dice todo, ahí estamos viendo, nadie quiere ver a la cámara, todos se tapan la cara, no sabe qué hacer el que está a su costado. Y bueno, finalmente tampoco nosotros nos explicamos por qué Patricia Benavides, siendo la mandamás de esta mafia y de esta organización criminal, va a escoger de abogado a un sujeto que creo que nunca ha ejercido, porque toda su vida parasitó del Estado, siendo congresista 20.000 veces, con los apoyos de Odebrecht para las campañas multimillonarias del APRA. Bueno, a alguien que nunca ejerció la abogacía igual que su patrón, ahora resulta que es la defensa de la señora Patricia Benavides. Bueno, el chiste se cuenta solo, y dejemos que se maten. Que se maten y se vayan hasta el hondo, porque claro, o sea, ustedes se imaginan ¿qué abogado con un poquito de credibilidad, con un poquito de reputación, con un poquito de ética, va a aceptar hacer la defensa de esta señora en este momento, con chats, con audios, con indicaciones directas? ¿Quién en su sano juicio haría lo que hace Jorge del Castillo? Solo lo podría hacer un arrastrado, un NN, un parásito, que no tiene nada que perder porque la vergüenza claramente ya la perdió hace mucho tiempo. Bueno, dicho eso, vamos a hacer ya la última convocatoria porque el día de mañana se estará realizando también una conferencia de prensa por parte de la CENUL, que es la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha. Así es, porque ya saben ustedes que este día, jueves 7 de diciembre, tenemos una cita con el Perú, tenemos una cita con la lucha, con nuestra gente que está siendo masacrada en este momento, que viene siendo menospreciada. Y bueno, finalmente van a hacer una conferencia de prensa esta coordinadora el día de mañana, 6 de diciembre, miércoles 6 de diciembre a las 11:30 de la mañana, lugar local de Sidnat Bank. Y bueno, finalmente va a ser prácticamente el anuncio del inicio de la Jornada Nacional de Lucha a realizarse el 7, 8 y 9 de diciembre para que se vayan todos los corruptos y mafiosos como Dina Boluarte, los congresistas, la fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el Tribunal Constitucional y otros poderes cómplices del régimen dictatorial. Así que también pone en punto 2 en su agenda el rechazo al indulto exprés del dictador y asesino Alberto Fujimori, dictado por el Tribunal Constitucional en complicidad con el fujimorismo y su extensión congresal corrupta y mafiosa. Bueno, dicho sea de paso, ya lo podemos ir sacando, ahí hemos visto esta convocatoria. Así que desde aquí, desde La Zairita, nosotros también nos solidarizamos y extendemos el llamamiento tanto para el día de mañana, que estaremos seguramente también cubriendo esta conferencia de prensa, pero por supuesto tenemos que hacer un llamamiento a todos nuestros seguidores, a todo el Perú, a todos los peruanos de bien, a toda la gente que realmente ya está harta de tanta pobredumbre política y a la gente que está sufriendo los platos rotos, a la gente que ya no les alcanza los sueldos con respecto a su nivel de vida. Todo esto, hermanos, va a terminar el día en que retornemos a la tranquilidad, a una democracia participativa y finalmente en donde tengamos, en vez de delincuentes en el tren de Aragua conocido como el Congreso, tengamos a verdaderos representantes que sean nuestra voz, que luchan por nuestros derechos, que se enfrenten a las mafias y al poder cuando tengan que enfrentarse para rescatar nuestra dignidad. Así que nada, hermanos, con esto nos vamos. Ya saben, el día jueves 7, el viernes 8 que cae feriado y el sábado 9, jornada de lucha a nivel nacional. Así que, Dina, tus días están contados y te lo haremos saber esta semana. Que tengan todos muy buenas noches. Nos volvemos a ver el día jueves en las calles. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional.